2 víctimas, 3 culpables, toda una familia destruida. El lugar, una lujosa residencia ubicada en el barrio Campo Belo, al sur de Sao Paulo, en Brasil. Mi nombre es Alma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. Platicarles un caso brasileño ocurrido en el año 2002, cuya noticia de los hechos sorprendió a toda la sociedad en aquel entonces y el cual, a pesar del tiempo que ya tiene de haber ocurrido, sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Me refiero al caso de los von Richthofen, nombrado también por diferentes medios de comunicación en esos años como el demonio rubio. Antes de contarles la historia como tal, les voy a platicar un poquito sobre la vida de esta familia antes de llegar a la noche de los hechos. La familia von Richthofen estaba integrada por 4 personas. Una de ellas era Manfred Albert, un hombre nacido el 3 de febrero de 1953 en Erbach, Alemania. Sin embargo, también tenía la nacionalidad brasileña, pues en ese país residió durante varios años de su vida. De hecho, fue en Brasil en donde conoció por la década de los 70 dentro de la Universidad de Sao Paulo a una mujer llamada Maricia Silva Abdala. Ella había nacido en 1952, tenía ascendencia libanesa y portuguesa y nació y creció en el municipio de José Bonifacio, perteneciente también a Sao Paulo. Como ya lo mencioné, ellos se conocieron en la escuela mientras ella estudiaba medicina y él ingeniería. Después de conocerse, deciden iniciar una relación, se casan y después de este matrimonio se van a vivir a Alemania, donde continúan con sus estudios. Al cabo de un tiempo regresan a Brasil y es ahí en donde el jueves 3 de noviembre de 1983 nace la primera hija de este matrimonio, a quien nombraron Susan Lois. 4 años más tarde, el 26 de abril de 1987, nace el segundo hijo de este matrimonio, a quien llamaron Andreas Albert. Estas personas siempre se caracterizaron por ser una familia casi perfecta. Ante los ojos de las personas que los conocían, ellos como matrimonio eran una pareja bastante estable, muy respetuosa, eran personas muy populares en su sector, pues ambos tenían carreras bastante exitosas. Ella era una famosa psiquiatra que tenía su propio consultorio ahí mismo en Sao Paulo y Manfred era un ingeniero reconocido que había trabajado en las empresas líderes de Brasil. Por ende, la posición económica de esta familia era bastante buena. Con respecto a la relación con sus hijos, esta también era muy unida, muy apegada, sobre todo Manfred con Andreas, con quien hacía diferentes actividades en los fines de semana, y Maricia con Susan, con quien podía pasar la tarde entera platicando sobre cualquier cosa por el grado de confianza que existía entre ellas dos. Ellos como hermanos también se llevaban muy bien, eran muy apegados el uno con el otro. También eran muy buenos estudiantes, eran niños bastante bien portados, obedientes y ambos tenían futuros prometedores. De hecho, Susan tenía el sueño de convertirse en una gran abogada. Ella, como ya lo mencioné antes, era una niña bastante estudiosa, muy tranquila, muy disciplinada, un poco tímida y sobre todo muy inteligente. Aprendió a hablar 3 idiomas antes de los 15 años y a grandes rasgos era, como muchos lo han dicho, el gran orgullo de sus padres. En noviembre de 1998, Manfred consigue un puesto muy importante y muy bien remunerado dentro de la empresa DERSA, la cual era la compañía estatal encargada de manejar todo el sistema de autopistas de Sao Paulo.
De hecho, en junio del año 2002, Manfred es ascendido como director de ingeniería de la empresa y por ello es que estuvo al frente del proyecto Rodoanel Mario Covas, la cual es la vía expresa que rodea la ciudad, conectándola con varias carreteras. Sin embargo, no todo puede ser perfecto para siempre, pues en la madrugada del 31 de octubre de ese mismo año 2002, fueron encontrados tanto Manfred como Maricia asesinados a golpes en la cama de su propia recámara. Al principio todo daba a entender, todos los indicios apuntaban a que se trataba de un robo de pertenencias entre joyas y dinero que probablemente al final se salió de control y culminó con la muerte de esta pareja. Sin embargo, llegó un momento en el que se tuvo a una sospechosa impensable y el caso dio un giro de 180 grados. Un domingo por la tarde de específicamente el mes de agosto de 1999, los von Richthofen decidieron ir a pasear al parque de Ibirapuera, el cual es el más importante y grande dentro de Sao Paulo, en el que era bastante común ver que se llevaban a cabo prácticas o incluso concursos de algunas actividades culturales o de deportes. Fue por este motivo que ese día la familia pudo presenciar una competencia de aeromodelismo que se estaba impartiendo ahí mismo en el parque. En esta competencia estaba participando un joven de nombre Daniel Gravinius, quien pronto jugaría un papel muy importante en la vida de esta familia. Daniel Gravinius era un joven de 18 años que provenía de una familia de bajos recursos y con ciertos antecedentes con la justicia que en nada favorecían su imagen. Sus padres son Astrogildo y Nadia de Paula e Silva, un secretario jubilado y una profesora de pintura, quienes junto con sus hijos buscaban un ingreso extra para la familia con la compostura de automóviles y motocicletas. Este chico, por su parte, intentaba ganarse la vida con el aeromodelismo, una actividad que consiste en construir y hacer volar aeroplanos a escala. Incluso también intentó estudiar la carrera de Derecho, pero solamente estuvo 6 meses dentro de la universidad, pues desertó rápidamente. En cuanto Andreas vio esta exhibición de aeromodelismo, le pidió a sus padres que lo inscribieran en el curso que iban a impartir en el parque. En ese entonces, el más joven de los Richthofen tenía solo 12 años y Susan estaba próxima a cumplir 16 años de edad. Estos cursos eran impartidos por Daniel, quien desde el primer momento forjó una amistad bastante fuerte con Andreas. Ellos tenían muchísima confianza el uno con el otro, se iban a pasear en bicicleta e incluso se sabe que Daniel acudió a la residencia de los Richthofen en varias ocasiones. A raíz de esa amistad entre el joven y el pequeño, también surgió cierto interés por parte de Susan hacia Daniel, pues ella quedó bastante impresionada, hipnotizada con él desde el primer momento en el que lo vio. Se dice que fue a través del propio Andreas que ellos iniciaron una relación cuando Susan decidió mandarle una carta a Daniel a través de su hermano y a partir de ese momento, cuando ellos se vuelven novios, también se vuelven personas inseparables. En un principio esta relación, tanto Maricia como Manfred la veían como algo pasajero, sin importancia, algo que seguramente podría terminar muy pronto debido a la edad que tenían ambos. Pero esto no podía estar más lejos de la realidad, pues con cada día que pasaba, ellos se volvían más dependientes el uno del otro. Las calificaciones de Susan comenzaron a bajar significativamente y esto seguramente se debió en gran parte porque ella faltaba con bastante regularidad a la escuela para poder pasar más tiempo con su nuevo novio, con quien también comenzó a consumir marihuana y otras sustancias ilícitas, las cuales de hecho eran pagadas por la propia Susan con el dinero que sus papás le daban como gasto.
Llegó un punto en el que este ya no era suficiente y ella comenzó a pedirle más a sus padres, más dinero en efectivo, para que ella pudiera seguir comprando estas sustancias para su relación y también poder continuar regalándole cosas lujosas, caras a Daniel, entre ropa muy costosa, televisores, DVDs y algunos otros electrodomésticos que la familia de su novio necesitaba en casa. Todas estas acciones llegaron a preocupar a los Richthofen a tal grado que limitaron tanto las visitas como las salidas de Susan con Daniel, y fue por este motivo que ella comenzó ahora a escaparse de su casa, salirse sin el permiso de sus padres, con tal de poder seguir viendo más tiempo a Daniel. Incluso hubieron muchas ocasiones en las que no fue necesario que ella se fugara de su habitación en las noches, pues les llegó a decir, y cada vez con mayor frecuencia, que se iría a estudiar a la casa de sus amigas para presentar exámenes en la universidad. Cuando sí se llegaba a escapar de su casa, según se ha dicho durante estos años, al parecer también se llevaba consigo en algunas ocasiones a Andreas, y fue gracias a estas escapadas nocturnas que probablemente el chico consumió esas mismas sustancias que su hermana. Por su parte, Daniel también faltaba a sus clases de aeromodelismo para poder pasar más tiempo con Susan. Se sabe que él llegó a ir en varias ocasiones a excursiones, salidas escolares junto con el grupo de Susan, aunque él no estudiaba en esa universidad. Y muchos han afirmado que tal parecía el mundo de uno no giraba o no se movía si el del otro tampoco lo hacía. Era casi un hecho que donde estuviera Susan, Daniel también estaría. Sin embargo, en una noche de abril del 2002, esta práctica de la joven von Richthofen quedó al descubierto ante sus padres, pues en esa ocasión Maricia decidió llamar a la casa de la supuesta amiga con la que su hija se iba a estudiar por las noches. Esta chica no solo le dijo que ese día no había ido, sino que jamás había ido a estudiar a su casa. Por ello fue que al día siguiente Maricia y Manfred confrontaron a Susan cuando ésta regresó a su residencia, y ella de frente les dijo que realmente había pasado la noche en un motel con Daniel. En esa ocasión ellos se dieron cuenta que ella llevaba bastante tiempo mintiéndoles con esta misma excusa, y fue por ello que los padres tomaron la decisión de prohibir aquella relación definitivamente. El domingo 12 de mayo de ese mismo año 2002 se celebraba el Día de las Madres en Brasil. Por ello, Manfred sugirió ir a comer en un restaurante a las afueras de Sao Paulo. Pero Susan se negó a ir a menos de que Daniel acudiera a aquella cena con ellos. Evidentemente el padre rechazó esa petición de su hija y ella comenzó una serie de insultos en contra de sus padres. Fue por ese motivo que por primera vez en 18 años Manfred bofeteó a su primogénita. Ella inmediatamente se salió de casa gritando y diciendo que jamás quería volver a verlos, que nunca iba a regresar, pero muy por el contrario lo hizo. Y no solo eso, sino que llegó asegurando su relación con el joven Gravinius había terminado definitivamente, cosa que según ella terminó por confirmar al quitarse un anillo de compromiso que tenían ellos dos. En el mes de julio, Maricia y Manfred decidieron salir de vacaciones solo ellos dos como pareja, por lo que dejaron a sus hijos solos en casa durante ese tiempo. A su regreso, Susan le comentó a una de sus mejores amigas que todo ese mes, lejos de sus padres, de sus exigencias y sobre todo de sus prohibiciones hacia su relación, habían sido como un sueño. También les comentó a sus padres que quería que le compraran un departamento para que ella pudiera irse a vivir definitivamente con Daniel, y Manfred se limitó a decirle que cuando ella tuviera los estudios suficientes y pudiera pagarse su propio departamento, ella podía decidir con quién vivir si es que así lo deseaba. Evidentemente, a pesar de que Susan había asegurado su rompimiento con Gravinius, estos siguieron con su relación y de hecho los problemas también se hicieron más grandes. Pues se sabe que en mayo,
junio y septiembre, la policía había recibido llamadas anónimas hechas por vecinos en las que se denunciaban peleas bastante fuertes, intensas, en la puerta de la residencia de los Richthofen. Esto se debía a las discusiones que Manfred sostenía con Daniel por la misma razón de siempre. Él no aceptaba la relación de su hija, pues creía que aquello no tendría futuro. Además, la relación en ese punto con el joven de 21 años para Manfred se había vuelto un asunto insostenible. El jueves 31 de octubre de ese mismo 2002, Susanne y Daniel habían hablado con Andreas sobre un plan de ir a festejar el próximo cumpleaños de ella, que sería en tan solo 3 días. Le dijeron que querían ir a un cibercafé y tal vez pasar unas horas ellos solos en un motel. Como a Andreas le fascinaban los juegos de computadora, aceptó sin problema la invitación. Susanne se había encargado de hablar con sus padres y de incluso pedirles permiso para que su hermano faltara al otro día a clases. Llegaron al lugar alrededor de las 11 de la noche. Ahí hicieron justo lo que habían acordado. Dejaron a Andreas dentro del cibercafé y ellos salieron con dirección y sin escala al motel Colonial en la avenida Ricardo Jaffet, o al menos eso fue lo que dijeron. Después, alrededor de las 2:56 de la mañana, salieron de este sitio y se dirigieron de nuevo al cibercafé en el que habían dejado a Andreas. Lo recogieron y fueron directo a la casa de Daniel para dejarlo en esta. Cerca de las 4 de la mañana llegaron a la residencia los hermanos von Richthofen y al dejar el coche en el garage se dieron cuenta de que la puerta principal de su casa estaba abierta. Entraron con cuidado a la planta baja de la casa. Andreas se dirigió a la biblioteca y comenzó a gritar el nombre de sus padres, pero no obtuvo respuesta. Esto mientras Susanne rezaba en ese mismo sitio. Después ella se dirigió hacia la cocina, tomó un cuchillo, se lo entregó a su hermano y le dijo que creía que era mejor y más seguro que esperaran afuera. También en ese transcurso le llamó a Daniel para que fuera a ayudarlos con aquella situación. El joven Craviños llegó rápidamente a la casa de su novia y alrededor de las 4:09, 4:10 de la mañana marcó a la policía para mencionarles que creían que probablemente se había llevado a cabo un robo dentro de la casa. El primer oficial en llegar a aquella residencia y a la escena del crimen como tal fue el policía Alexandre Paulino Boto, quien describió tiempo después: este parecía ser un crimen hecho por novatos, pues habían dejado algunas joyas y sobre todo porque olvidaron un arma en el piso de la habitación en donde se llevaron a cabo los crímenes. Encontró además sobre la cama el cuerpo de la pareja von Richthofen con severas lesiones ocasionadas presuntamente con un objeto contundente. Pues Manfred tenía la cara completamente desfigurada y Maricia, además de presentar estos golpes, tenía 3 dedos quebrados y una toalla en el interior de la boca. Inmediatamente se inició la investigación para averiguar qué, cómo y sobre todo por qué se habían llevado a cabo estos atroces delitos. Y a partir de este punto comenzaron a ocurrir acciones y reacciones extrañas que llevaron a resolver este caso. El oficial Boto aseguró que la reacción de Susan en un principio estaba bastante fuera de lugar a comparación de lo que se esperaba por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Dijo que ella en un principio se acercó a él para preguntarle, cuestionarle cuáles eran los procedimientos que ellos iban a llevar a cabo para realizar esta investigación, cosa que se le hizo muy extraña porque además se lo dijo como muy quitada de la pena, no tenía ningún sentimiento ni de preocupación ni de angustia por sus padres. Otro punto importante fue que él, por ser empático con los jóvenes,
No le quiso decir tal cual en primera instancia cómo habían ocurrido las cosas o cómo había encontrado a sus padres, por lo que cuando ella le preguntó que cómo se encontraban estos, el oficial decidió decirle que bien, que estaban bien, y ella, en lugar de alegrarse por esa noticia, parecía más bien estar sorprendida y hasta espantada por lo que el oficial acababa de decir. Por otro lado, le sorprendió el hecho de que Daniel, un chico que no era querido por los padres, que no era aceptada su relación con Suzanne, supiera exactamente cuánta era la cantidad a la que ascendían las joyas y el dinero que se encontraba en el cofre de la familia. Lo que terminó por convencerlo de que algo extraño estaba ocurriendo ahí fue cuando el oficial le pidió a Daniel que les comentara a los hermanos Richthofen qué es lo que había ocurrido con sus papás, porque probablemente él podría hacerlo mejor ya que los conocía. Este se acercó a los jóvenes, los abrazó, les dijo algo de manera casi imperceptible. Andreas se vio bastante afectado inmediatamente, se alejó de ellos y se quedó solo como en estado de shock en una esquina, mientras que Suzanne se abrazó y se besó con Daniel, además de acercarse al oficial y preguntarle qué es lo que ahora continuaba con ellos. Para Boto y los investigadores en ese punto era muy difícil creer que realmente se tratara de un robo a la casa o que al menos no había sido hecho por personas ajenas a este, pues no había ninguna cerradura forzada, ventanas rotas o algo que diera indicio de que entraron por la fuerza. Además, también tuvieron el problema de que las cámaras de seguridad no estaban conectadas para el momento de los hechos. Alrededor de las 6 de la mañana, Suzanne, Andreas y Daniel fueron trasladados a la comisaría para llevar a cabo un interrogatorio sobre qué es lo que habían logrado ver en esa noche, y ahí ocurrió algo muy extraño. Por un lado estaba Andreas, igual en estado de shock, muy afectado. Estaba en una silla abrazando sus propias piernas, mientras que Suzanne, en los lapsos que tenían como de descanso en el desahogo de sus declaraciones, se abrazaba y se besaba con Daniel, además de poder dormir en algunos ratos sobre sus hombros. Llegó un momento en el que se dirigió hacia el delegado titular Araujo y le dijo tal cual: me gustaría que mataras y torturaras a esos tipos que mataron a mis padres. Pero después de decir estas palabras, volteó de manera muy extraña hacia Daniel, le sonrió, y esta acción confundió aún más a las personas que estaban presentes. Las dudas sobre esta pareja crecían a cada instante en los oficiales. Sin embargo, no tenían ninguna prueba de que tanto Daniel como la propia hija de las víctimas estuvieran relacionados con los crímenes. Además, no tenían ningún testigo, ninguna prueba de que alguien hubiera visto algo extraño o escuchado movimientos extraños dentro de la casa. Para el día 3 de noviembre se llevó a cabo la sepultura de los restos de Manfred y de Maricia en medio de una multitud afectada, confundida y conmovida con el llanto doloroso por parte de Suzanne, quien para ese día ya tenía de vuelta el anillo que representaba su compromiso con Daniel. Dentro de algunos textos encontré que al parecer ese mismo día 3 de noviembre, unas horas después de haber despedido los cuerpos de sus padres, Suzanne realizó una reunión, una fiesta en su propia casa con motivo de su cumpleaños número 19. Y al parecer esto acrecentó aún más las dudas de los oficiales sobre la propia Suzanne, que lejos de notarse afectada como en el cementerio ante todos, ahora parecía ser una joven feliz y libre de exigencias por parte de su padre. Pero como ya se los comenté, no había hasta ese momento ninguna prueba que la involucrara en los hechos. No obstante, hubo algo que ayudó enormemente a que este caso se pudiera resolver. Y es que el día 2 de noviembre un joven compró una motocicleta importada de un valor bastante alto, pagó en efectivo y con dólares.
Esto para las personas que trabajaban en el sitio se les hizo muy extraño, por lo que decidieron comunicarle esta acción a la policía de Brasil, de Sao Paulo específicamente, por si podía estar relacionado con algún robo, algún asalto, pues pudieran dar con el paradero de esta persona. Aquel sujeto tenía 27 años de edad, su nombre era Christian Cravinhos y era evidentemente hermano de Daniel Cravinhos. Después de seguirle los pasos durante algunos días, entre el 8 y 9 de noviembre, no me quedó claro exactamente qué día fue, los oficiales arrestaron de manera preventiva a Christian y él en ese momento decidió confesar la verdad. Dijo que tanto su hermano Daniel como la novia de este, o sea, Susan, estaban involucrados en los crímenes en contra de los padres de esta. Inmediatamente se mandó a arrestar a esta pareja y fue hasta el día 17 de julio del año 2006 que se inició con uno de los juicios más conocidos, más mediáticos y también esperados en la historia de Brasil. Este juicio se llevó a cabo en medio de una sociedad asombrada por la noticia de que la propia Susan estaba no solamente involucrada en los asesinatos de sus padres, sino que además estaba siendo señalada como la autora intelectual de los hechos. Dentro de las primeras audiencias que se llevaron a cabo, la joven Richthofen aseguró que ese día había consumido bastante marihuana, que no lograba recordar más allá del hecho de que sí fueron a su casa los tres y que después salieron de esta. Después cambió su versión asegurando que había sido persuadida por los Cravinhos y que incluso el propio Daniel la había manipulado a tal grado de volverla cómplice de estos hechos. Por su parte, los hermanos confesaron que quien les solicitó la ayuda para llevar a cabo estos hechos fue la misma Susan, que incluso ella los llevó a su casa unos 3 meses antes, probablemente cuando sus padres estaban de vacaciones, y en su habitación realizaron una prueba con un arma para ver qué tan ruidosa y qué tan viable era de utilizar. Inmediatamente ella rechazó esta posibilidad, este objeto, para llevar a cabo la muerte de sus padres. También dijeron que ella había desactivado las alarmas y cámaras de seguridad de su casa 3 días antes de que la tragedia ocurriera. Y no solo eso, sino que aquella noche habían llegado a la casa en el propio auto de Susan y que este había sido conducido por ella. Según la versión de estos hermanos, después de dejar a Andreas en el cibercafé, recogieron a Christian una calle después de donde se localizaba este. Él se encontraba aún en duda si participaría o no en los hechos. Llegaron a la casa, Susan abrió la puerta, ella subió las escaleras, encendió la luz del pasillo e incluso les indicó exactamente cuál era la habitación de sus padres. Después ella bajó a la biblioteca y se sentó en un sofá que se encontraba en ese sitio a esperar que los hermanos Cravinhos cumplieran con su trabajo, llevando consigo 2 barras de hierro que traían desde el automóvil. Según estos jóvenes, Susan solo tuvo que esperar a que ellos le dieran la señal de que ya todo estaba hecho. Manfred fue atacado por Daniel y murió al instante. Maricia fue golpeada por Christian, quien, para dejar de escuchar los lamentos de auxilio de la psiquiatra, le colocó una toalla hasta la garganta. Seguido de esto, mojaron las cabezas de las víctimas y las cubrieron con bolsas plásticas de basura para evitar que Andreas los viera así. Por último, Daniel colocó el arma en el piso de la habitación. Hasta hoy es un misterio si Susan llegó a ver los cuerpos de sus padres ya fallecidos, pero lo que sí se sabe, sí se comprobó, fue que ella misma les ayudó a desordenar la biblioteca para que pareciera que efectivamente se trataba de un robo, y que fue ella misma con un guante de látex quien abrió el cofre, sacó las pertenencias y se las entregó a Christian, no sin antes pedirle que se tranquilizara, que no le había quitado absolutamente nada.
sino muy por el contrario, le había dado la oportunidad de una nueva vida. Los tres salieron de casa, dejaron a Christian en la casa de un familiar y la pareja se dirigió entonces al motel que habían declarado en un principio. Ahí pidieron algo de cenar y al salir solicitaron una factura en la que, según ellos, se comprobaría que ellos estaban a esta hora en aquel lugar para después utilizarlo como coartada. El sábado 22 de julio de ese mismo 2006, aproximadamente a las 2 de la mañana, el juez Alberto Anderson manifestó la sentencia en contra de los tres detenidos. A Christian Craviños se le condenó a 38 años y 6 meses de prisión por el homicidio en contra de Maricia von Richthofen. Tanto a Daniel como a Susan se les condenó a 39 años con 6 meses por el homicidio en contra de Manfred von Richthofen y por la autoría intelectual de los hechos respectivamente. Además, por la manipulación de la escena del crimen para poder así desviar la investigación de la policía. Sin embargo, en Brasil existe algo conocido como régimen cerrado, semiabierto y abierto. Y debido a estos, desde febrero del año 2013, los hermanos Craviños tuvieron la posibilidad de pasar al régimen semiabierto, el cual estipulaba que podían salir a trabajar por el día y regresar en la noche para dormir en prisión. A Susan se le concedió este derecho o beneficio en octubre del 2015, pero regresó al régimen cerrado en mayo del 2016 por haber otorgado una dirección incorrecta del lugar en donde la encontró la policía. Después se le concedió salir 5 días al año para celebrar, entre otros, el Día de la Madre y el Día del Padre. Actualmente se encuentra de nuevo en régimen semiabierto con esperanza de poder obtener de nuevo su libertad muy pronto. En enero del 2014, Daniel se casó y en el año 2018 pasó al régimen abierto, en el cual únicamente se tenía que presentar algunos días para firmar en prisión y además tenía que conseguir un trabajo dentro de la misma zona para que pudiera seguir teniendo este beneficio. Christian había recobrado la libertad en 2017, pero volvió a la cárcel tras agredir a su ex esposa. También en octubre del 2014, Susan dio a conocer su matrimonio con otra reclusa del mismo penal llamada Sandra Regina Ruiz Gómez, quien fue detenida y procesada por el secuestro y posterior homicidio de un adolescente. En febrero del 2015 se separó después de que Ruiz fue trasladada a otro penal. Ese mismo año, Susan dio a conocer que quería volverse evangélica y además dio una entrevista a un presentador llamado Gugu Liberato, en la que después de casi 13 años reconoció haber planeado el asesinato de sus padres junto con los hermanos Craviños. Por otro lado, el 8 de febrero de 2011, la justicia brasileña decidió que Susan era indigna de recibir la herencia al ser condenada por el asesinato de sus padres, dejando así todos los bienes y beneficios de esta Andreas, quien después de los homicidios tuvo que irse a vivir con un tío y con su abuelita materna. De hecho, a raíz de que se dio a conocer este caso, se impulsó aún más la petición de ley en la que se exigía que se rechazara de manera automática el derecho a recibir herencia a todas aquellas personas que estuvieran involucradas en daños u homicidios directos con las víctimas. Esto porque Andreas tuvo que luchar bastante, me parece que estuvo en un juicio bastante largo para que Susan no recibiera absolutamente ninguno de los bienes de sus padres, pues para ese entonces aún existía esa posibilidad de que por ley se le fueran otorgados. Y antes de concluir con este caso,
quiero mencionarles que encontré en varios portales que al parecer en este año 2021 van a salir por fin 2 películas basadas en este caso directamente, las cuales se llaman La niña que mató a sus padres y El chico que mató a mis padres, las cuales evidentemente están basadas en las 2 versiones dadas tanto por Susanne von Richthofen como de Daniel Craviños sobre lo que ocurrió aquel fatal 31 de octubre. Y eso es todo por el caso de hoy. Espero que esta investigación les haya gustado. Sé que estuvo un poquito largo el video, pero es que había bastante detalles y de hecho no pude colocarlos todos aquí en el video. Si ya conocían este caso, no olviden, como siempre, dejar algún punto que me haya hecho falta mencionarlo aquí abajito en el espacio de comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like para que yo sepa que fue así. Los invito también a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo video. Les agradezco mucho por haber visto todo este caso y nos vemos en uno próximo.